El sonido de la seda rasgándose resonó en el salón de baile silencioso, más fuerte que un disparo. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente, doña Bianca Valdés, con una sonrisa cruel de triunfo, sosteniendo un pedazo de tela verde esmeralda hecho trizas. Frente a ella estaba una sencilla mesera, con el uniforme ahora colgando en jirones, dejando al descubierto la piel delicada de su hombro. «Eso te pasa por tropezar conmigo, basura», siseó doña Bianca, con la voz llena de veneno. La mesera no lloró. Ni siquiera se inmutó. Solo miró fijamente a doña Bianca con un fuego tranquilo y perturbador en los ojos. La gente murmuraba, sin saber que estaban viendo la chispa que encendería una guerra entre imperios. Ellos veían a una mesera humillada, pero no tenían idea de que ella era doña Ana Morales, y que su esposo, el hombre más poderoso y despiadado de la ciudad, observaba todo desde las sombras. El salón de baile del Gran Hotel Geneve, en el corazón de la Ciudad de México, era como una galaxia de estrellas artificiales. Los cristales colgaban del techo en arañas enormes, derramando un brillo como de diamantes rotos sobre la crema innata de la sociedad capitalina. Era la gala anual de la Fundación Estrella de la Esperanza, un evento donde las fortunas se prometían entre copas de champán y los caprichos del momento, y donde las reputaciones se hacían o se destruían entre el primer bocadito y el postre. Hombres con smokings hechos a la medida, relojes pesados en la muñeca, se movían entre mujeres envueltas en vestidos de alta costura que valían más que una casa en las afueras. Era una selva de seda y ambición. Y esa noche, doña Ana Ramírez era solo parte del decorado. Su uniforme era un vestido negro sencillo pero elegante, hecho a la medida, muy diferente al derroche de plumas y brillos a su alrededor. Llevaba un pequeño audífono discreto detrás de la oreja, su único contacto con el equipo de seguridad que ella misma había pedido que esperara fuera del salón principal. Para todos ahí, era solo una más de las meseras contratadas para la velada, eficiente, callada e invisible. Y así era exactamente como ella lo quería. Desde su puesto cerca de un arreglo floral gigante de orquídeas blancas y hortensias, tenía una vista perfecta del estrado principal. Sus ojos, de un gris tormentoso muy especial, no se perdían nada. Seguía los cambios sutiles de poder, los tratos susurrados detrás de sonrisas educadas, el brillo depredador en la mirada de los tiburones empresariales acechando a su próxima presa. Este mundo era un juego, y ella sabía jugarlo mejor que la mayoría, aunque estuviera en la banca. Su mirada terminó posándose en una pareja que reinaba en el centro del salón. Don Damián Salazar, el director de Salazar Innovaciones, era un hombre que llevaba la ambición como segunda piel. Tenía ese encanto clásico de foto, mandíbula fuerte, cabello oscuro perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Era el niño de oro del mundo de la tecnología. La reciente salida a bolsa de su empresa lo había convertido en el nuevo magnate más comentado de la ciudad. Colgada de su brazo, prácticamente goteando diamantes de Cartier, estaba doña Bianca Valdés. Doña Bianca era hija del magnate de los medios don Roberto Valdés y se movía con esa gracia de quien nunca ha oído un «no» en su vida. Su vestido rojo fuego era una creación que exigía atención, la tela brillando bajo las luces mientras reía con ese sonido tintineante y falso. Era hermosa, sin duda, pero había una dureza en sus ojos zafiro, un gesto de desprecio permanente en sus labios perfectamente pintados que estropeaba todo. Doña Ana las había estado observando casi una hora. Don Damián era primo lejano de su esposo, la herida abierta en el costado de la familia Salazar. Las dos ramas de la familia llevaban décadas en una guerra fría, desde que el padre de don Damián intentó un asalto hostil al negocio principal de la familia, Empresa Salazar. Fracasó de manera espectacular, lo echaron del Imperio Central y le dejaron una modesta empresa de tecnología como premio de consolación. Don Damián heredó eso y el rencor ardiente de su padre,
abriéndose paso de nuevo al reflector con una concentración implacable. «Otro Don Perignon del 09», ordenó doña Bianca, chasqueando los dedos con impaciencia sin siquiera mirar a la mesera que se acercaba. Doña Ana mantuvo la expresión neutral, sus movimientos fluidos y profesionales mientras recogía una copa vacía de la mesa de doña Bianca. «Enseguida, señora», dijo con voz suave y pareja. Doña Bianca por fin volvió la cabeza, entrecerrando los ojos al ver el rostro de doña Ana. Fue una mirada fugaz y despectiva, como la que se le da a un mueble. Pero por una fracción de segundo, algo brilló en su expresión, una evaluación femenina instintiva. Doña Ana no era bella de la manera convencional de doña Bianca. Sus facciones eran más fuertes, pómulos altos y marcados, el cabello oscuro recogido en un moño severo y sencillo. Pero tenía una presencia, una confianza natural en su postura que ningún uniforme podía ocultar. Era un lago quieto en un salón lleno de olas rompiendo, y eso molestaba. «Eres nueva», dijo doña Bianca, no como pregunta, sino como acusación. «No te reconozco». «Me contrató el hotel para el evento, señora», respondió doña Ana con calma, sin dejarse provocar. Don Damián, siempre el político, le dio a doña Ana una sonrisa encantadora pero superficial. «Bianca, querida, no molestemos al personal. Vamos a saludar al señor Blackwood». Puso una mano en la espalda baja de doña Bianca, pero ella se la quitó de encima, con los ojos todavía fijos en doña Ana. «A ver si esta vez eres más rápida», dijo doña Bianca, dándole la espalda con un gesto despectivo de la muñeca. El insulto era claro: «No vales mi atención, pero tu servicio sigue siendo malo». Doña Ana se retiró hacia la barra, con la compostura como una máscara perfecta e impenetrable. No estaba enojada. Doña Bianca Valdés era una mosca, una molestia menor. Este trabajo, este disfraz, era una necesidad. Su esposo, don Adrián Salazar, era un hombre que coleccionaba enemigos con la misma facilidad con que otros millonarios coleccionaban arte. Era un fantasma, un susurro en las salas de juntas, un hombre cuyo verdadero rostro conocían muy pocos. Su poder era absoluto, pero silencioso. Para protegerlo a él y protegerse a sí misma, doña Ana había cultivado una vida casi anónima. Su matrimonio, una ceremonia sencilla y calladita ante un juez de paz hace 2 años, era el secreto mejor guardado que tenían. Esa noche, don Adrián debía estar en Zúrich, cerrando un trato grande que dejaría fuera de juego a uno de sus rivales más fuertes. Doña Ana había aceptado el trabajo de mesera solo para vigilar de cerca a don Damián. Don Adrián había oído rumores de que su primo andaba muy descuidado, haciendo promesas grandes a unos inversionistas peligrosos que jamás podría cumplir. Doña Ana, con su ojo tan fino para los detalles y su habilidad para pasar desapercibida, era la persona perfecta para esta misión callada. Podía recoger información pura, sin los halagos ni los «sí señor» de los lamebotas que siempre rodean a gente como don Damián. Regresó con la copa de champán y la puso en la mesa con mano firme. Doña Bianca ni la peló, ya metida de lleno en una plática con un señor gordito del mundo de las finanzas. Doña Ana empezó a alejarse, su tarea por el momento terminada. Había visto la desesperación escondida detrás de la cara segura de don Damián, como sus ojos recorrían el salón sin parar, siempre buscando, siempre calculando. Estaba metido hasta el cuello en problemas. Esa era la información que necesitaba llevarle a su esposo. Al dar la vuelta para pasar entre un grupo de invitados, de pronto le cerraron el paso. Doña Bianca Valdés se plantó enfrente de ella, con cara de niña consentida y enojada. «Con permiso, señora», dijo doña Ana, tratando de esquivarla. «¿Crees que puedes irte así nomás cuando yo te estoy hablando?», respondió doña Bianca en voz baja, pero con un filo duro como acero. En realidad,
doña Bianca no le había dirigido la palabra antes. Doña Ana se detuvo, un poco desconcertada. Mis disculpas. Pensé que ya había terminado. Termino cuando yo digo que termino, soltó doña Bianca con una mueca. Te estuve viendo. Toda la noche has estado mirando a mi prometido. La acusación era tan absurda que doña Ana casi pierde la compostura. Sí, había observado a don Damián, pero como objetivo de vigilancia, no con ojos de enamorada. Para doña Bianca, sin embargo, cualquier mujer era una amenaza. Cada mirada, un desafío a su poder. Le aseguro, señora, que solo estaba haciendo mi trabajo, contestó doña Ana, con la voz tranquila y serena. Tu trabajo es ser invisible, no andar mirando a los invitados con ojitos. Doña Bianca dio un paso adelante a propósito, metiéndose en el espacio personal de doña Ana. El olor de su perfume caro, un Joy de Jean Patou fuerte y agobiante, llenaba todo alrededor. Conozco bien a las de tu clase. Ven a un hombre con dinero y piensan que con pestañear un poco ya pueden colarse en su cama. Te voy a decir algo, don Damián es mío. Una ratita de la calle como tú ni siquiera sería una distracción de 5 minutos. Todo el intercambio ocurría como en una burbuja que parecía privada, protegida por el bullicio de la gala. Pero la gente empezaba a darse cuenta. El murmullo de alrededor se calmó un poquito. Don Damián, al ver que se armaba el problema, empezó a acercarse con cara de cansancio y fastidio. Él conocía muy bien el carácter de doña Bianca. Bianca, ya, vámonos, dijo, intentando tomarla del brazo. Estás armando un espectáculo. Ella empezó, espetó doña Bianca, quitándose el brazo de un jalón. Sus ojos, salvajes y llenos de furia, volvieron a clavarse en doña Ana. Necesitaba descargar su inseguridad en alguien. Y la mesera callada y compuesta era el blanco perfecto. Te crees mejor que yo, ¿verdad? Con tus juicios calladitos. Antes de que doña Ana pudiera responder, antes de que don Damián lograra meterse, la mano de doña Bianca salió disparada. No fue una cachetada. Fue algo más frío, más humillante. Sus dedos bien cuidados, con un anillo enorme de zafiro, se engancharon en el escote del vestido esmeralda sencillo que doña Ana llevaba puesto debajo del uniforme, para cambiarse rápido después. Era seda fina, un pequeño lujo personal. Con un tirón cruel, doña Bianca la rasgó hacia abajo. El ruido fue escandalosamente fuerte en el silencio que se había hecho alrededor, un rasgón agudo y rasposo que cortó de tajo los murmullos de la fiesta. Por un instante todo se congeló. Nadie se movió. La seda esmeralda rota se abrió en un boquete irregular, dejando a la vista la clavícula y la parte de arriba del hombro de doña Ana. El saco del uniforme ahora estaba torcido, y el daño debajo se veía crudo y violento. Era un acto de crueldad tan bien pensado, hecho para humillar al máximo. No era solo un ataque a una mesera. Era una marca pública, puedo destruirte y tú no puedes hacer nada para impedirlo. Doña Bianca se apartó un paso, con el pecho agitado, una sonrisa fea y triunfante en la cara. Levantó el pedazo de tela rasgada como si fuera un trofeo. Ahí tienes, dijo con voz llena de satisfacción. Ahora tu vestido se ve tan barato como tú. Un jadeo colectivo recorrió a los que estaban más cerca. Esto ya era demasiado, incluso para el mundo despiadado de la alta sociedad de la ciudad. La cara de don Damián pasó de fastidio a horror total. Esto no era solo un escándalo. Podía convertirse en un desastre de imagen. Agarró el brazo de doña Bianca con fuerza esta vez. ¿Qué demonios te pasa?, siseó en un susurro furioso. Pero doña Ana no miró a don Damián. No miró las caras de shock de la gente ni las miradas de lástima de los otros empleados, que se habían quedado paralizados del miedo a meterse.
Ni siquiera miró la tela destrozada de su vestido. Sus ojos grises de tormenta seguían fijos en doña Bianca. No había miedo en ellos, ni lágrimas, ni vergüenza, ni rabia. Solo una calma profunda y escalofriante. Era la calma de un volcán dormido, superficie tranquila, pero escondiendo un fuego inmenso y poderoso. No se inmutó. No trató de cubrirse a las apuradas. Simplemente se quedó parada ahí, con la espalda recta, la mirada firme, dejando que la victoria patética de doña Bianca colgara en el aire y se pudriera sola. Esa serenidad tan inquietante enfureció a doña Bianca más que cualquier grito o llanto hubiera hecho. Ella esperaba histeria, un derrumbe que le diera gusto. La fuerza callada de esa mesera era puro desafío. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O eres tan tonta que ni te das cuenta de lo que te acaba de pasar? Anda, corre con tu jefe. Llora. A ver qué te pasa. Te despido antes de que puedas poner una queja. Me voy a encargar de que nunca más trabajes en esta ciudad. Ni lavando trastes. Doña Ana por fin se movió. Con una gracia lenta y medida, levantó la mano y con suavidad le quitó a doña Bianca el pedacito de seda rasgada de entre los dedos. Doña Bianca quedó tan sorprendida que ni siquiera se resistió y lo soltó. Doña Ana miró la tela en su mano, con el rostro sin expresión. Ese vestido había sido un regalo de don Adrián, hecho a la medida por una diseñadora independiente de Milán que ella admiraba mucho. Era uno de sus favoritos. Sintió un pinchazo callado de tristeza, pero lo guardó bien adentro. Era solo una prenda. Las cosas se pueden reemplazar. La dignidad, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar. Dobló el pedacito de seda con cuidado, con movimientos precisos y sin prisa. Luego lo guardó en el bolsillo de su delantal. Al fin levantó la vista hacia doña Bianca y, por primera vez, habló con una voz que ya no era suave ni sumisa. Era clara, medida y tenía una autoridad que no pegaba en absoluto con una mesera. Está cometiendo un error muy grave, dijo doña Ana. El cambio en su tono fue tan repentino y tan completo que dejó helados a todos los que lo oyeron. La deferencia había desaparecido, reemplazada por algo frío y duro. No era una amenaza. Era una declaración de hechos, dicha con la misma certeza con que un profesor explica la ley de gravedad. Don Damián sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Miró de verdad a la mesera por primera vez. El uniforme, la charola, la actitud callada, todo era un disfraz. Debajo había algo más, algo imponente. No sabía qué era, pero sus instintos, afilados en salas de juntas traicioneras, le gritaban que doña Bianca acababa de patear un avispero del tamaño de un edificio. Un error, soltó doña Bianca con una risa aguda y quebradiza. ¿Me estás amenazando? ¡Ay, qué gracioso! ¿Tienes idea de quién soy yo? Sé perfectamente quién es usted, contestó doña Ana, con la voz todavía serena. Es doña Bianca Valdés, hija de don Roberto Valdés. Tiene un fideicomiso de unos 90 millones de dólares, una carrera en medios de una universidad que su papá financió y fama de ser volátil y cruel. Hasta ahora, su mayor logro ha sido salir en fotos en eventos como este. La enumeración tan fría y detallada dejó a doña Bianca muda. La gente murmuraba, ahora con todo el interés puesto en la escena. Esto ya no era solo una rica malcriada humillando a una mesera. Era algo completamente distinto. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso?, balbuceó doña Bianca, con la seguridad hecha pedazos. Doña Ana hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza. Esa no es la pregunta importante, dijo. La pregunta importante es, ¿usted tiene idea de quién soy yo? Antes de que doña Bianca pudiera armar una respuesta cortante,
una nueva voz cortó la tensión como cuchillo. Era profunda, tranquila y cargaba un peso de mando que silenció el salón entero al instante. Creo que es una excelente pregunta. La multitud se abrió como el mar rojo. Un hombre se acercaba, caminando con una gracia depredadora y sin prisa. No era guapo de la manera obvia de don Damián. Sus facciones eran más marcadas, más severas. Era más alto, vestido con un traje oscuro hecho a la medida, impecable, sin corbata, con el primer botón de la camisa blanca desabrochado. No llevaba joyas llamativas, solo un reloj sencillo y elegante con correa de cuero negro. Pero el poder salía de él como calor de un horno. Era el centro de gravedad de cualquier lugar donde entrara, y en ese momento todo el salón estaba atrapado en su órbita. La expresión de doña Ana no cambió, pero un destello, de alivio, de fastidio, de amor, pasó por sus ojos. La cara de don Damián se puso blanca como papel. La sangre se le heló. De toda la gente que podía haber visto este desastre, tenía que ser él. Adrián, murmuró don Damián, con la voz apenas un hilo. El hombre, don Adrián Salazar, ni siquiera miró a su primo. Sus ojos, color acero frío, estaban fijos primero en doña Bianca, y luego en doña Ana, recorriendo el vestido rasgado, el hombro al descubierto y esa compostura inquebrantable. La temperatura del salón pareció bajar 10 grados. Don Adrián Salazar, el jefe casi mítico y recluido de las enormes empresas Salazar, el hombre al que llamaban el rey de las sombras de Wall Street, acababa de entrar al juego y se veía absolutamente furioso. La presencia de don Adrián cambió el aire mismo del salón. El murmullo de fondo se apagó por completo. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar a media nota y el ambiente crepitó con una energía nueva y peligrosa. Era un hombre que casi nunca aparecía en público, que prefería manejar su imperio global desde la soledad de su oficina en el penthouse. Verlo ahí, en un evento que normalmente despreciaría como frívolo, era un shock. Verlo caminar directo al centro de un pleito tan vulgar era impensable. Se detuvo a unos pasos, con una mirada que pesaba como fuerza física. Barrió a doña Bianca de arriba a abajo, y ella se encogió visiblemente bajo esa intensidad. La socialité burlona y segura desapareció, en su lugar quedó una niña asustada que de pronto entendió que había entrado al cubil de un león. Luego sus ojos se posaron en don Damián, y la mirada que le dio a su primo fue de desprecio puro y sin diluir. Era una mirada que decía, eres una vergüenza para nuestro apellido. Don Damián tragó saliva, con la cara pálida y sudorosa de repente. Adrián, repitió, intentando sonar seguro y fallando por completo. No, no esperábamos verte aquí. Evidentemente, respondió don Adrián, con esa voz grave de barítono, suave pero amenazante. Todavía no había mirado directamente a doña Ana, pero todo su cuerpo estaba en actitud protectora, ligeramente inclinado como para cubrirla de los demás. Yo tenía entendido que esto era un evento de caridad, un lugar para la filantropía, no para exhibiciones públicas de barbarie. Cada palabra era precisa, cortante y letal. Volvió su mirada de acero hacia doña Bianca, que parecía querer que la tierra se la tragara. Usted, dijo una sola palabra que sonó como un latigazo. Usted le rasgó el vestido. No era una pregunta. Era un veredicto. Doña Bianca abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Las palabras se le atoraron. El equilibrio de poder había cambiado tan de golpe, tan fuerte, que en 30 segundos todo su mundo se había hecho trizas. Este hombre no era alguien a quien pudiera intimidar, ni con el nombre de su papá podía moverlo un centímetro. Era un nivel de poder completamente distinto, una autoridad absoluta y primitiva que nunca había enfrentado. Fue un accidente, logró balbucear al fin, una mentira tan débil y patética que hasta a ella le sonó falsa.
Los labios de don Adrián se curvaron en una sonrisa sin pizca de calor. Era una expresión fría, de depredador. Un accidente, repitió en voz baja. Se le engancharon los dedos en el escote por accidente y por accidente lo rasgó. Impresionante falta de control motor. Tal vez debería ver a un doctor. Unas risitas nerviosas recorrieron a los que miraban. La humillación fue perfecta, dada con la precisión de un bisturí de cirujano. Don Damián, viendo a doña Bianca tambalearse, sintió una urgencia desesperada por recuperar el control. Este era su evento, su momento de brillar, y su primo lo estaba convirtiendo en una ejecución pública. Mira, Adrián, empezó, dando un paso adelante. Esto es solo un malentendido. La mesera estaba siendo grosera y Bianca se le pasó la mano. Ya está arreglado. No hay necesidad de que te metas. Don Adrián por fin volvió la cabeza para mirar a su primo de frente. La fuerza pura de esa mirada hizo que don Damián diera un paso atrás sin querer. Meterme, dijo don Adrián, con la voz peligrosamente suave. Parece que te estás haciendo ideas equivocadas. ¿Crees que esto es asunto tuyo para arreglar? ¿Y también crees que estás en posición de decirme qué debo o no debo hacer? Dio un paso más cerca de su primo. Déjame corregirte en las dos cosas. Todo lo que le pase a esta mujer, señaló con un gesto casi imperceptible hacia doña Ana, me involucra a mí. Y tú, primito, nunca vas a estar en posición de decirme nada. Esa declaración posesiva y definitiva quedó flotando en el aire, encendiendo un incendio de murmullos y especulaciones. ¿Quién era esa mesera? ¿Por qué don Adrián Salazar, un hombre que movía ejércitos de abogados y ejecutivos, intervenía personalmente por una empleada del servicio? Los susurros empezaron bajitos y frenéticos. ¿Sería una ex empleada? ¿Una parienta lejana? ¿Una informante secreta? Nadie imaginaba la verdad. Doña Ana, mientras tanto, se mantuvo en silencio. Observaba a don Adrián con una mezcla complicada de emociones. Estaba molesta porque había volado su disfraz, su anonimato era su escudo. Pero también, sin duda, se sentía conmovida por esa defensa inmediata y sin preguntas. No le había preguntado qué pasó. No esperó explicaciones. La vio en apuros y vino directo, sin importar las consecuencias. Al fin sus ojos se encontraron. En esa mirada rápida y silenciosa pasó toda una conversación. ¿Estás bien?, preguntaban los ojos de él. Estoy bien, respondían los de ella. Pero no deberías estar aquí. Demasiado tarde, parecía decir la mirada de él, con un toque de satisfacción sombría. Don Adrián volvió la atención al desastre que tenía enfrente. Sus ojos cayeron otra vez sobre el vestido rasgado, y un músculo en su mandíbula se tensó. Se quitó el saco del traje con un movimiento fluido y elegante. Era una prenda maestra de sastrería, que valía más que el coche de mucha gente. Caminó hasta doña Ana y, con una suavidad que dejó mudos a los espectadores, se lo puso sobre los hombros. Le quedaba enorme, pero el gesto fue tan tierno, tan íntimo, que una nueva ola de sorpresa recorrió el salón. La estaba cubriendo, protegiendo, reclamándola de una manera más poderosa que cualquier palabra. El saco olía a él, limpio, sutil, con notas de bergamota y cedro. Era un consuelo familiar, un ancla en medio de la tormenta. Doña Ana se lo ajustó más cerca, la lana fina y cara calentándole la piel. Señor Blackwood, llamó don Adrián con voz que retumbó, convocando al organizador del evento, que andaba dando vueltas nervioso por los lados. Un hombre gordito y calvo se acercó corriendo, con la cara perlada de sudor. Señor Salazar, un honor. ¿Hay algún problema? Lo hay, respondió don Adrián con frialdad. Mi asociada eligió la palabra con cuidado,
Ha sido agredida por uno de sus invitados. Su ropa ha sido destruida. Confío en que el Gran Hotel Geneve tenga un protocolo para estos casos. Y también confío en que tienen excelentes cámaras de seguridad. Los ojos del señor Blackwood se abrieron de terror. Una demanda de don Adrián Salazar no solo quebraría al hotel, lo borraría del mapa. Sí, claro, señor Salazar. Por supuesto. Nos encargaremos de todo. La policía debe ser llamada de inmediato. No habrá policía, ordenó don Adrián, bajando otra vez la voz. Esto no va a ser un circo mediático. Se manejará en privado. Pero se manejará. En cuanto a sus invitados, sus ojos volvieron como cuchillos hacia don Damián y doña Bianca, creo que ya se estaban yendo. La mandíbula de don Damián cayó. ¿Irnos? No nos vamos. Soy patrocinador platino de este evento. Verán, corrigió don Adrián con una frialdad final. Su patrocinio ya no es requerido. Ni su presencia. Fuera. Era el golpe de poder definitivo. En su mundo, don Damián era un rey, salía en portadas de revistas, tocaba la campana de la bolsa. Pero en el mundo de don Adrián era nada, una mosca que se espanta de un manotazo. La humillación le quemaba las mejillas. Lo estaban echando de su propia fiesta, delante de sus inversionistas y colegas, por el hombre que más odiaba en el mundo. Y todo porque su novia había decidido humillar a una mesera que, por alguna razón aterradora e inexplicable, estaba bajo la protección personal del rey de las sombras. Doña Bianca, al fin entendiendo la magnitud de su error, agarró el brazo de don Damián. Damián, vámonos ya, susurró con voz temblorosa. Pero don Damián estaba atrapado. Irse era admitir derrota, salir con la cola entre las patas. Quedarse era desafiar a don Adrián Salazar, un hombre que había arruinado naciones por ofensas menores. Mientras se quedaba paralizado por la indecisión, don Adrián soltó el golpe final, devastador. Don Adrián se volvió hacia doña Ana, y su expresión se suavizó apenas, de una manera casi imperceptible, solo para ella. ¿Estás lista para irnos a casa, querida?, le preguntó. La palabra, querida, cayó en el silencio como un diamante perfectamente tallado, íntima, cariñosa y sin ninguna duda. Rompió en 1000 pedazos todas las teorías que la gente había estado armando. No era una empleada. No era una asociada. Doña Ana sostuvo su mirada y dejó que una pequeña sonrisa genuina tocara sus labios por primera vez esa noche. Sí, Adrián, respondió con voz clara y firme. Lo estoy. Don Adrián le ofreció el brazo. Doña Ana deslizó su mano en la curva de su codo, dejando el saco grande sobre sus hombros. Juntos dieron la espalda a la pareja atónita y a la multitud muda, y empezaron a caminar hacia la salida, un rey indiscutible y su misteriosa reina, dejando atrás un campo de batalla que ellos mismos habían creado. La revelación estaba a punto de estallar, y sería más explosiva de lo que nadie podía imaginar. Mientras don Adrián y doña Ana se alejaban, una ola inmensa de susurros se levantó a sus espaldas. Las piezas empezaban a encajar, formando un cuadro tan increíble, tan imposible, que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El poderoso y recluido don Adrián Salazar, un hombre del que se decía que solo estaba casado con su trabajo, y una mesera común. No tenía sentido. Y sin embargo, la prueba era irrefutable, la furia cruda en sus ojos, la ternura con que la cubrió con su saco, el cariño posesivo tan natural. Querida. Don Damián se quedó congelado, con la mente a 1000 por hora. Sintió un miedo frío trepándole por la espalda, un terror primitivo que no había sentido desde niño, cuando enfrentaba la ira de su padre. Miraba la espalda de la mesera, ahora envuelta en el saco de $1000 de su primo,
caminando con una elegancia que pertenecía a una corte real, no a una cocina de hotel. ¿Quién es ella?, martillaba la pregunta en su cabeza. Doña Bianca fue la que rompió el hechizo. Su mente, incapaz de procesar el cambio de poder, volvió a su modo habitual, negación arrogante. ¿A dónde creen que van?, gritó con voz aguda y desgarrada. No pueden irse así nomás. Esa mesera trabaja para el hotel. Tiene que ser despedida. Seguridad. Sus gritos histéricos solo resaltaban lo perdida que estaba. Algunos invitados intercambiaron miradas de lástima y asco. Era una reina destronada, todavía dando órdenes desde un trono que ya se había convertido en polvo bajo sus pies. Don Adrián y doña Ana se detuvieron justo antes de las grandes puertas del salón. No se dieron la vuelta. Don Adrián ni siquiera se dignó mirar atrás. Simplemente hizo una pausa, un último acto silencioso de dominio, dejando que el peso de la desesperación de doña Bianca colgara en el aire y la asfixiara. Fue doña Ana la que se volvió. Giró despacio, con movimientos fluidos y deliberados. El saco grande se deslizó un poco, dejando ver una última vez la seda esmeralda rasgada. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos grises de tormenta brillaban con un fuego frío y luminoso. Miró más allá de la multitud boquiabierta, más allá del don Damián en shock, y clavó la vista directamente en doña Bianca. «Tiene razón, Bianca», dijo doña Ana, con la voz resonando clara por todo el salón silencioso gracias a la acústica perfecta. «Estabas haciendo la pregunta equivocada. Preguntaste si yo sabía quién eres tú». «Sí, lo sé». «Preguntaste si tenía idea de quién es él», señaló con la cabeza hacia don Adrián. «También lo sé. Pero la pregunta que fallaste en hacer, la que debiste haber empezado por ahí, es, ¿quién soy yo?». Dejó que la pregunta quedara suspendida, como una última prueba. Doña Bianca solo la miró, con la boca abierta, la comprensión todavía negándose a llegar. Los labios de doña Ana se curvaron en una sonrisa lenta y sabia. «Verás, agrediste a una mesera del servicio. Destruiste su propiedad. Pero no lo hiciste en el vacío. Lo hiciste en la gala de la Fundación Estrella de la Esperanza, un evento que durante los últimos 5 años ha sido el mayor beneficiario del fideicomiso filantrópico de la familia Salazar». Una nueva ola de murmullos recorrió a los presentes. El fideicomiso Salazar era legendario, sus donaciones inmensas, su influencia imposible de medir. Y ese fideicomiso, continuó doña Ana, con la voz ganando fuerza en cada palabra, es administrado por su presidenta, una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. Una mujer que de vez en cuando disfruta trabajar en estos eventos para ver de primera mano a dónde va el dinero y asegurarse de que las organizaciones que apoyamos funcionen bien. El corazón de don Damián se detuvo. La sangre se le fue del rostro, dejándolo blanco como fantasma. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, no podía ser. Era imposible. Él sabía que la presidenta del fideicomiso era un secreto muy bien guardado, conocida solo como A.P. Salazar. Siempre había pensado que era alguna tía anciana, un remanente de otra generación. Doña Ana dio medio paso adelante, y su presencia de pronto se hizo inmensa. «Me rasgaste el vestido, Bianca. Me llamaste basura. Amenazaste mi sustento». Hizo una pausa, dejando que cada acusación cayera como un golpe físico. «Hiciste todo esto, delante de mi esposo». Con esa palabra final, explosiva, se volvió y puso la mano en el brazo de don Adrián. «Esposo». La palabra detonó en el salón. El shock fue palpable, un estremecimiento que recorrió a cada persona presente. Todos los susurros, todas las especulaciones se cristalizaron en una verdad alucinante. No era una amante ni una empleada secreta. Era su esposa.
La mesera invisible era doña Ana Morales de Salazar, la dama del Imperio Salazar, la reina secreta del Rey de las Sombras. Doña Bianca hizo un sonido ahogado, su rostro perfectamente maquillado transformado en una máscara de horror puro y absoluto. No había insultado a una mesera. Había agredido a la esposa del hombre más peligroso de su mundo. Había cometido suicidio social, profesional y financiero en un solo acto de arrogancia espectacular. Don Damián sintió que iba a vomitar. El alcance completo del desastre le cayó encima como un edificio. Esto no era solo una vergüenza familiar. Don Adrián lo odiaba. Llevaba años buscando cualquier excusa para aplastarlo a él y a su empresa incipiente. Y doña Bianca, en su infinita estupidez arrogante, acababa de entregarle en bandeja de plata una declaración de guerra. No solo había rasgado un vestido. Había abierto un boquete en el casco de Salazar Innovaciones y se estaban hundiendo rápido. Dios mío, susurró alguien entre la multitud. El nombre, doña Ana Salazar, pronunciado en voz alta por primera vez, pareció cobrar vida propia y se extendió como un eco por todo el salón. Don Adrián por fin volvió la cabeza, con una expresión de satisfacción sombría en el rostro. Recorrió con la mirada los restos de la reputación de su primo, sus ojos fríos sin perderse ni un detalle. Vio las caras aterrorizadas de los inversionistas que habían apostado por don Damián, dándose cuenta ahora de que habían puesto su dinero en el caballo equivocado. Vio a los chismosos y trepadores sociales ya componiendo la historia con la que se alimentarían durante el próximo año. Luego su mirada cayó sobre don Damián. No dijo una palabra. No hacía falta. El mensaje era cristalino, esto es solo el comienzo. Te voy a arruinar por esto. Te voy a quitar todo, y voy a disfrutar cada segundo. Se volvió hacia doña Ana, y su expresión se suavizó de nuevo. Vámonos a casa, señora Salazar, dijo con una voz profunda, cargada de un orgullo que resonaba en cada sílaba. La guió fuera del salón, la multitud abriéndose ante ellos en una ola de silencio atemorizado y reverente. Las grandes puertas se cerraron detrás, dejando un cuadro de devastación absoluta. Doña Bianca Valdés al fin se rindió, las piernas le fallaron y se derrumbó en el suelo, un montón de tela roja arrugada y ambiciones destrozadas, sollozando sin control. Don Damián no fue a ayudarla. Se quedó clavado en su lugar, la copa de champán resbalándose de sus dedos sin fuerza y estrellándose contra el piso de mármol. El ruido apenas se oyó por encima del rugido en sus oídos. Era el sonido de todo su mundo, todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, rompiéndose en millones de pedazos irreparables. El Rey de las Sombras había salido a la luz, y su primer acto había sido declarar la guerra. Don Damián lo sabía con una certeza que le helaba los huesos, era una guerra que nunca podría ganar. El trayecto a casa fue en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de oro y blanco mientras la Bentley blindada hecha a la medida se deslizaba por las calles. Doña Ana apoyó la cabeza en el hombro de don Adrián, la adrenalina del enfrentamiento poco a poco desvaneciéndose y dejando en su lugar un cansancio profundo. El peso pesado de la lana del saco era un consuelo. Dentro del silencio climatizado del auto, el caos del salón parecía de otro mundo. Don Adrián tenía un brazo alrededor de ella, su mano acariciándole el cabello con suavidad. No había dicho nada desde que salieron del hotel, su silencio era más reconfortante que cualquier palabra bonita. Simplemente estaba ahí, una presencia sólida e inquebrantable. Lo siento, murmuró doña Ana al fin, con la voz contra su pecho. Sé que esto es justo el tipo de exposición que siempre has evitado. Don Adrián apretó un poco más el abrazo. No te disculpes, dijo con esa voz grave que retumbaba. Nunca te disculpes por lo que ella te hizo, ni por lo que yo hice en respuesta. Mi único pesar es no haber llegado antes.
Su mano se cerró en un puño por un instante, antes de relajarse a propósito. Cuando vi su mano sobre ti, Ana, lo vi todo rojo. Solo podía pensar en destrozarlo a él y a todo su mundo. No debiste venir, dijo ella, aunque su corazón se calentó con esas palabras. Lo tenía bajo control. Él soltó una risa suave, rara en él. No lo dudo ni un segundo. Vi tu cara. Estabas a punto de desarmarla pedazo a pedazo sin siquiera alzar la voz. Es una de las cosas que más amo de ti. Pero le levantó la barbilla con delicadeza, obligándola a mirarlo a los ojos intensos. Sin embargo, no deberías tener que hacerlo. Eres mi esposa. Nadie pondrá jamás una mano sobre ti y saldrá impune. No mientras yo esté aquí. El secreto de su matrimonio había sido una decisión mutua, nacida de la necesidad. La vida de don Adrián era un campo minado. Sus negocios eran agresivos y despiadados, lo que le había ganado enemigos poderosos en todo el mundo. El anonimato era su armadura, y por extensión, la de doña Ana. Ella era su única vulnerabilidad, el único punto débil que sus enemigos podrían explotar. Viviendo una vida callada y discreta, no solo estaba segura, era su fuerza oculta. Doña Ana tampoco era ajena a vivir en las sombras. Era hija de un brillante pero desacreditado economista ruso que había desertado a Estados Unidos sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Había crecido valorando la inteligencia y la resiliencia por encima de la riqueza y el estatus. Se había pagado sus estudios sola, sacando títulos en finanzas e historia del arte, y había conocido a don Adrián no en una gala, sino en una polvorienta biblioteca universitaria, donde los dos investigaban la misma burbuja financiera oscura del siglo XVII. Él se sintió atraído por su mente aguda y por su total desinterés en su nombre o su fortuna. Ella se sintió atraída por el hombre callado y brillante que había debajo de esa reputación intimidante. Su vínculo se forjó en debates intelectuales susurrados y ambiciones compartidas, lejos de los ojos curiosos del mundo. Esto va a complicar las cosas, dijo doña Ana, pensando en el fideicomiso Salazar y su trabajo anónimo ahí. Será más difícil operar ahora. Nos adaptaremos, respondió don Adrián con sencillez. Tal vez sea para bien. Estoy cansado de esconderte, Ana. Estoy cansado de no poder mostrarle al mundo a la mujer brillante e increíble con la que me casé. El rencor con la rama de la familia de don Damián era profundo. No era solo negocio, era sangre. El abuelo de don Adrián había construido empresas Salazar desde cero. Tuvo 2 hijos, el padre de don Adrián, don Ricardo, que era un visionario como él, y el padre de don Damián, don Eduardo, que era imprudente y codicioso. Cuando el patriarca murió, dejó la empresa a don Ricardo, dándole a don Eduardo una participación generosa pero sin control. Don Eduardo, consumido por los celos, vio eso como una ofensa imperdonable. Pasó años tratando de minar a su hermano, hasta que intentó un asalto hostil desastroso, financiado por prestamistas dudosos del extranjero. Fracasó, pero casi destruye la compañía. En las consecuencias, don Ricardo, que tenía problemas del corazón, sufrió un infarto fatal. Don Adrián, con solo 22 años, tuvo que tomar las riendas. No solo salvó empresas Salazar, sino que la convirtió en un coloso global mucho más grande de lo que su padre o su abuelo jamás soñaron. Lo hizo con una precisión fría y quirúrgica, cortando por completo a su tío don Eduardo de la familia y del negocio, dejándolo solo con esa pequeña empresa de tecnología que un día se convertiría en Salazar Innovaciones. Don Adrián nunca perdonó a su tío por la muerte de su padre. Y en don Damián veía la misma codicia imprudente y consentida. Había permitido que su primo construyera su propio imperio chiquito, siempre y cuando se mantuviera lejos de su camino. Pero esa noche, don Damián no solo había cruzado una línea.
Había permitido que su prometida atacara a la única persona que don Adrián consideraba sagrada. Por eso, no habría perdón. El auto entró al garaje privado subterráneo del Penthouse. Al bajar, el jefe de seguridad de don Adrián, un hombre serio y callado llamado don Carlos, se acercó. Señor, señora, dijo con un respetuoso saludo de cabeza. El reporte inicial del impacto ya está llegando. La historia está explotando en redes sociales. La mesera era una Salazar. Es el tema número 1 en tendencias mundiales. Don Adrián asintió, como si lo esperara. ¿Qué pasa con Vance Media? Sus acciones ya bajaron un 7% en el after hours de los mercados asiáticos, informó don Carlos. Su declaración de cortar cualquier trato futuro con ellos ha tenido el efecto deseado. Don Roberto Valdés ha intentado contactarlo. Ha llamado 12 veces en la última hora. Que sude, dijo don Adrián con frialdad. ¿Y Salazar Innovaciones? ¿Ya están en pánico? Don Carlos sonrió con gravedad. Sus principales inversionistas, el grupo Jensen y el consorcio liderado por don Kenji Tanaka, ya agendaron llamadas de emergencia con don Damián para mañana. Nuestras fuentes dicen que buscan una cláusula de salida. Saben que una guerra contra empresas Salazar es imposible de ganar. Doña Ana escuchaba, con esa mezcla familiar de admiración y preocupación. Cuando don Adrián se movía, movía montañas enteras. No solo iba por don Damián. Estaba desmantelando sistemáticamente toda la estructura que sostenía la empresa de su primo. Entraron al elevador privado que los llevaba directo al apartamento. El Penthouse era un reflejo de sus gustos compartidos, espacios amplios y minimalistas, ventanales de piso a techo con vista panorámica de la ciudad y una colección de arte invaluable, moderna y clásica al mismo tiempo. Doña Ana se quitó el saco de don Adrián y lo dejó con cuidado en una silla. El vestido esmeralda rasgado parecía un recuerdo de otra vida. Voy a cambiarme, dijo. Cuando regresó, ya con unos pijamas sencillos de seda, don Adrián estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, mirando la ciudad brillante allá abajo. Parecía un rey contemplando su reino. Va a perderlo todo, dijo doña Ana en voz baja, acercándose a su lado. Sí, respondió don Adrián, con voz plana y sin emoción. Lo perderá. Perderá su empresa, sus inversionistas, su reputación. Esa mujer lo dejará en cuanto se acabe el dinero. Quedará exactamente donde quedó su padre hace 30 años, con nada. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella, buscando su perfil. Él guardó silencio un largo rato, haciendo girar el líquido ámbar en el vaso. Lo que quiero, dijo al fin, volviéndose para mirarla con ojos oscuros e intensos, es que entienda que hay consecuencias. Creció creyendo que el mundo se doblaría a su voluntad. Su padre se lo enseñó. Pensaban que mi padre era débil. Pensaban que podían tomar lo que no les pertenecía. Deshonraron a nuestra familia, nuestro legado. Y esta noche se quedó parado viendo cómo su víbora atacaba a mi esposa. Mostró la misma cobardía, la misma debilidad de carácter que su padre. Extendió la mano y trazó con suavidad la línea de su clavícula. Su toque fue ligero como pluma sobre la piel que había quedado expuesta por el vestido rasgado. Esto ya no es solo negocio, Ana. Esto es cuestión de honor. Te deshonró a ti, y por eso todo su mundo tiene que arder. Doña Ana vio el viejo dolor en sus ojos, el dolor de un joven que perdió a su padre demasiado pronto, que tuvo que convertirse en guerrero para proteger el legado familiar. Esa noche no había creado una guerra. Solo había disparado el primer tiro en una guerra que llevaba una generación cocinándose. Puso su mano sobre la de él. Entonces la llevaremos hasta el final, dijo con voz firme. Juntos.
La mirada de don Adrián se suavizó. Se inclinó y la besó, un beso profundo y posesivo, lleno de toda la rabia, el miedo y el amor de esa noche. En ese momento no eran el rey de las sombras y su reina secreta. Eran solo un esposo y una esposa, de pie juntos contra el mundo, listos para la tormenta que habían desatado. El amanecer llegó sobre la ciudad, pero para don Damián Salazar y doña Bianca Valdés, el mundo seguía oscuro. El aftermath de la gala no fue un fuego lento. Fue un infierno. Para cuando el sol estuvo bien arriba, sus nombres ya eran tóxicos. El video grabado a escondidas por una docena de invitados con sus celulares se había vuelto viral. Todos los ángulos estaban cubiertos, la cara burlona de doña Bianca, el sonido impactante de la seda rasgándose, la calma inquietante de doña Ana y la llegada aterradora y silenciosa de don Adrián Salazar. La historia quedó grabada en piedra, una socialité cruel y consentida, junto con su prometido débil, habían atacado públicamente a una filántropa poderosa y querida que trabajaba de incógnito. Doña Ana, la Salazar secreta, se convirtió en heroína popular al instante. Doña Bianca era la villana de un cuento de hadas real, y el público pedía su cabeza a gritos. El mundo de Doña Bianca se derrumbó primero. A las 7 de la mañana ya la habían dejado caer de su agencia de modelos. A las 8, 3 marcas grandes para las que era embajadora pagada terminaron sus contratos públicamente, con comunicados condenando el acoso y la intimidación. Su padre, don Roberto Valdés, un hombre que se jactaba de su astucia en los medios, estaba en pánico total. Las acciones de Vance Media se habían desplomado durante la noche. Los anunciantes se retiraban. Su propio consejo pedía su renuncia por no controlar a su hija, cuyas acciones ahora amenazaban toda la corporación. Llamó a doña Bianca, gritándole con una furia que ella nunca había oído. Niña tonta e idiota, rugió por el teléfono. ¿Tienes idea de lo que has hecho? No solo peleaste con una mesera. Le declaraste la guerra a don Adrián Salazar en mi nombre. Nos va a arruinar a todos. La relación entre doña Bianca y don Damián se rompió tan rápido como todo lo demás. Después de una noche de gritos amargos y reproches en el penthouse de don Damián, donde ella le echaba la culpa por no haberla detenido, y él le echaba en cara su monumental estupidez, el final llegó de golpe. Tienes que arreglar esto, Damián, lloraba ella, con la cara hinchada y manchada de tanto llorar. Llámalo, discúlpate, haz algo, arréglalo. Don Damián soltó una risa dura y quebrada. Esto no se arregla. No se arregla un insulto directo a don Adrián Salazar. Él no acepta disculpas. Acepta rendición total y aniquilación completa. Mi empresa, el trabajo de toda mi vida, se acabó. Porque no soportabas la idea de que una mesera bonita respirara el mismo aire que tú. Fue tu culpa. Tú estabas mirándola, gritó doña Bianca, volviendo a su excusa patética de siempre. Eso fue la gota que derramó el vaso. Fuera, dijo don Damián con voz muerta. Recoge tus cosas y sal de mi departamento ahora mismo. No puedes echarme, chilló ella. Soy Bianca Valdés. Eres un lastre, respondió él, dándole la espalda. Y estoy cortando pérdidas. Para don Damián la situación era mucho más complicada y aterradora. La llamada de las 9 de la mañana con el grupo Jensen fue una carnicería. Invocaron la cláusula de daño reputacional del contrato de inversión y retiraron su financiamiento de inmediato. La llamada con el consorcio de don Kenji Tanaka fue peor aún. Tanaka, un hombre que valora el honor y el respeto por encima de todo, se sintió personalmente ofendido por la asociación de don Damián con el incidente. Has traído vergüenza sobre ti mismo, hijo de Salazar, dijo con voz helada por el altavoz. Ya no podemos hacer negocios juntos.
Para la hora de la comida, Salazar Innovaciones había perdido más del 60% de su valor en el mercado. Empezó una estampida masiva, ingenieros clave y ejecutivos, oliendo sangre en el agua, empezaron a mandar sus currículums. La empresa estaba en espiral de muerte. Desesperado, don Damián hizo lo único que nunca pensó que haría, manejó hasta la torre de empresa Salazar, un rascacielos negro imponente que dominaba el horizonte de la ciudad, y suplicó una reunión con su primo. Lo hicieron esperar 3 horas en el lobby enorme e intimidante, una humillación pública para un director general acostumbrado a que lo recibieran de inmediato en cualquier oficina. Al fin lo llamaron al piso superior. La oficina era más grande que todo su departamento, un espacio minimalista y severo, con un escritorio enorme de roble y una vista impresionante de la ciudad. Don Adrián no estaba detrás del escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, dándole la espalda a la puerta. Adrián, empezó don Damián, con la voz quebrándose un poco. Gracias por recibirme. Don Adrián no se dio la vuelta. No te estoy recibiendo, Damián. Te estoy permitiendo hablarle a mi espalda durante 2 minutos. Tu tiempo empezó cuando se cerró la puerta. El rechazo frío fue como una cachetada. Don Damián tragó orgullo. Había ido a suplicar. Adrián, yo, lo siento tanto por todo. Lo que hizo Bianca es imperdonable. Debí haberla detenido. Fui débil. Asumo toda la responsabilidad. No, no la asumes, dijo don Adrián, todavía de espaldas a la ventana. No asumes nada. Solo estás aquí porque tu casita de naipes se está derrumbando. No estás arrepentido de lo que le pasó a Ana. Estás arrepentido de lo que te está pasando a ti. Eso no es cierto, insistió don Damián, con la desesperación subiendo. Haré lo que sea para arreglarlo. Emitiré una disculpa pública. Donaré a la fundación. Ponle precio, Adrián. Lo que sea. Al oír eso, don Adrián por fin se volvió. Su rostro era una máscara de furia fría. Precio, repitió con voz peligrosamente baja. ¿Crees que puedes ponerle precio a lo que permitiste que pasara? ¿Crees que puedes comprar el perdón por la humillación pública de mi esposa? Caminó despacio hacia don Damián, su presencia llenando la habitación y quitándole el aire. Te voy a decir qué va a pasar. El grupo Jensen y el consorcio de Tanaka ya vendieron sus acciones de tu empresa. ¿Adivina quién las compró? Un frío terror agarró a don Damián. Tú. Don Adrián sonrió, esa sonrisa helada y sin alegría. A través de una serie de corporaciones fantasma, por supuesto. Hace 1 hora soy el accionista mayoritario de Salazar Innovaciones. Y como accionista mayoritario, mi primera orden será pedir una votación de desconfianza contra el director general actual. La segunda será liquidar los activos de la empresa y cerrarla para siempre. Don Damián se quedó mirando, incapaz de procesar las palabras. ¿Liquidar? ¿Cerrar? Pero, la tecnología vale miles de millones, las patentes solas. Podrías absorberla en empresa Salazar. ¿Por qué destruirla? Porque es tuya, dijo don Adrián, bajando la voz casi a un susurro. No quiero tu empresa. No quiero tus patentes. Quiero verte perderlo todo. Quiero que sientas la misma impotencia que sintió mi padre cuando el tuyo intentó destruirlo. No solo voy a quitarte la empresa, Damián. Voy a borrarla. Para fin de año será como si Salazar Innovaciones nunca hubiera existido. La crueldad pura y absoluta dejó a don Damián sin palabras. Esto no era una adquisición corporativa. Era una ejecución. No puedes, susurró don Damián, sacudiendo la cabeza incrédulo. Si puedo, afirmó don Adrián, las palabras como un epitafio. Y lo haré.
Te quedan 60 segundos. Te sugiero que los uses para decir lo último que tengas que decir. Tú y yo nunca volveremos a estar en la misma habitación. Don Damián miró los ojos grises de acero implacable de su primo y no vio misericordia. Solo la sentencia final. No había nada que decir, nada que ofrecer. Había perdido. Su padre había perdido la guerra una generación atrás, y ahora él la había perdido de nuevo. Se dio la vuelta sin otra palabra y salió de la oficina, un hombre roto. Cuando las puertas pesadas se cerraron detrás de él, oyó a don Adrián tomar el teléfono. Carlos, dijo la voz de don Adrián, tranquila y clara. Procedan con la liquidación. Y comunícame con mi esposa. Quiero invitarla a comer. 3 meses después, el polvo se había asentado. Don Damián Salazar era un fantasma. Su empresa liquidada, su nombre borrado del mundo de las finanzas. Doña Bianca Valdés, una paria social, había sido exiliada por su propia familia para salvar lo que quedaba de su reputación. En su lugar, doña Ana Salazar había emergido. 3 meses después, el polvo se asentó por completo. Doña Ana Salazar ya no era un secreto. Abrazó con toda su fuerza su papel como la imponente presidenta del Fideicomiso Salazar, cautivando al público no con su historia de drama, sino con su sustancia. Con esa inteligencia tranquila y esa determinación que siempre había tenido. En una conferencia de prensa muy seguida, presentó su obra maestra, la Iniciativa Fénix, un fondo especial para empoderar a mujeres que, como ella, habían sido subestimadas toda la vida, para darles herramientas, recursos y una voz que nadie pudiera ignorar. Don Adrián estaba sentado en la primera fila, con el orgullo pintado en la cara, sin esconderlo. El escándalo no los había quebrado. Al contrario, había hecho más fuerte su unión, como hierro forjado en el fuego. Esa misma noche, en la intimidad de su penthouse, don Adrián le reveló su jugada final. Había comprado en silencio Avance Media, la empresa caída en desgracia de don Roberto Valdés. No lo hizo para destruirla, como muchos esperaban. La convirtió en un regalo para doña Ana. Imagínate las voces que puedes amplificar, le dijo con esa sonrisa suave que solo ella conocía. La compañía que intentó callarte ahora será tu megáfono. Doña Ana miró hacia la ciudad iluminada, ya no como una sombra escondida, sino como una reina con un nuevo reino en sus manos, lista para cambiar el mundo a su manera. Y así, un vestido rasgado se convirtió en el detonador que hizo caer un imperio pequeño y egoísta, y levantó otro lleno de gracia y poder verdadero. La historia de doña Ana nos enseña que el poder de verdad no está en la ropa que uno lleva, ni en el apellido que se tiene, sino en la fuerza y la dignidad que uno lleva dentro. Es un recordatorio poderoso de que, a veces, la persona más callada del salón es la que tiene más que decir. ¿Qué opinan ustedes del golpe final de don Adrián? ¿Fue justicia pura o se pasó de cruel? Cuéntenos sus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encanta leer lo que piensan de estas historias tan llenas de drama y redención. Si la jornada de doña Ana, de las sombras al reflector, les tocó el corazón, no olviden darle like. Compartan esta historia con alguien que necesite un poco de empoderamiento y suscríbanse al canal para más dramas inolvidables como este. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias a la vida. Muchas gracias por escuchar. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.